Bueno, quiero agradecerle a esta juventud caleña que nos recibe hoy con su abrazo, con su solidaridad, con su compañía, para escuchar algunas palabras que quiero ofrecerle, no solamente a la juventud, no solamente al pacto histórico, sino a Cali, al Valle del Cauca. Lo que quiero aquí invitar a Cali toda es a un pacto social. El pacto después que con la masacre que tiene que ser investigada a fondo, rompieron el tejido social, rompieron la sociedad caleña. Lo que hemos visto, hemos sido testigos, hemos sentido, es cómo a partir de una violencia estatal, cómo a partir de una decisión política de un gobierno, decidieron a partir de la violencia y la masacre dividir a la sociedad caleña. La rompieron en pedazos. Quisieron enfrentar a unos caleños con otros y otras. Quisieron fracturar a través de abismos la sociedad misma, la ciudadanía. Fuimos testigos de esa acción política de un gobierno incapaz del diálogo, incapaz de dialogar tanto en su corazón como en su cerebro, cómo utilizaba las necesidades de la gente, las necesidades urgentes del día y las necesidades del mañana para dividir a unos y a otros, para llenar de odios a sectores de la sociedad, la mayoría que se opusieron al odio, pero algunos cuantos que levantaron los fusiles para matar a su prójimo, para matar al joven que protestaba y que simplemente decía: queremos vida, queremos dignidad. Ese no es el camino que Cali debe seguir. Ese no es el camino que proponemos nosotros. Nosotros proponemos el camino del pacto pacífico, del diálogo y el acuerdo para construir una democracia multicolor. Por eso hablamos de pacto, no hablamos de confrontación. Por eso hablamos de pacto, no hablamos de violencias. Por eso hablamos de pacto, porque los seres humanos se entienden dialogando. Porque el que propone el diálogo propone la paz. Hemos aprendido en la historia. Y el que propone dejar de dialogar, lo que está proponiendo es la violencia. Los que propusieron no dialogar desde el gobierno, lo que querían era un enfrentamiento permanente entre una juventud de civil, desarmada, protestando por sus derechos, y una juventud uniformada, matándose a diario, incluso con el dinero público y la fuerza del Estado. Los que proponían no dialogar quisieron enfrentar las juventudes entre sí. Los que propusieron no dialogar desde el gobierno, lo que querían era enfrentar a unos que tenían un poquito más con otros que tenían un poquito menos, enfrentar el barrio popular con el de la clase media, enfrentar el panadero con el joven, enfrentar el taxista y el mototaxista con la joven, enfrentar a unos y a otros para evadir la responsabilidad que tenían de brindarles soluciones tanto al taxista como al joven, como a la joven,
como al panadero, como a la señora de la casa, como al empresario, el empresario pequeño, el mediano o el grande. No querían ofrecer soluciones porque habían decidido que el dinero público en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, no iban para el pequeño empresario, no iban para la familia que tenía que confinarse en el barrio popular, sino que iba al bolsillo directamente del dueño del poder, el dueño del banco, el dueño de la tierra, el dueño del gran contrato. Por eso el hambre aumentó en Colombia. No fue culpa de Petro, como dicen por ahí. No fue culpa de la juventud, como dicen por ahí las malas revistas. Aumentó el hambre por culpa de un presidente. Un presidente que decidió que el dinero público no iba al bolsillo del hambriento, no iba al pequeño o mediano empresario, gran responsable del puesto de trabajo en Colombia, sino que iba al gran banquero, al dueño del poder, sino que iba al gran terrateniente, el dueño del poder, sino que iba al gran importador, que se volvió ministro de Defensa, los dueños del poder. Claro que estalló entonces el hambre en Colombia. Claro que estalló el desempleo en Colombia. No fue Petro el que expropió, como decían las malas revistas y las campañas de fake news. Fue el presidente de la República que arruinó 600,000 empresarios y empresarias de Colombia, a los confeccionistas y a los zapateros, a los de la metalmecánica y a los que hacen pan. Fue un presidente de la República que por llevarse el dinero público al banquero destruyó 600,000 empresas y destruyó millones de puestos de trabajo. Y entonces el hambre cundió a lo largo y ancho de Colombia. Convirtió a la sociedad colombiana en una sociedad hambrienta. Y dentro de los hambrientos y hambrientas, llevó a la juventud popular al mayor de los desesperos. Y estalló la sociedad. Y en lugar el presidente de tender los puentes, de dialogar entre toda la sociedad y la sociedad con él, para encontrar las vías de solución en momentos de crisis, de abismo, de zozobra, lo que hizo fue prender la hoguera de la violencia, ordenarle a una fuerza pública que disparara a los jóvenes, mutilarlos, destruirlos, destrozarlos y tratar de hacer un cálculo político electoral, que era que en medio del odio que cundía en Cali, de la zozobra que cundía en Cali, se pudiera derechizar la sociedad a tal punto que ellos pudieran perpetuarse en el poder. Allí temblaron algunos. En medio de la zozobra, algunos se confundieron. En medio de la zozobra, algunas administraciones locales fallaron, no sabían qué hacer, extorsionados por el gobierno nacional que les decían, si no dejan disparar, los echamos, titubearon. Pero hay hoy una realidad en Colombia y en Cali. Desesperados porque en las encuestas les va muy mal. Desesperados porque lo que están previendo es que lo que ha gobernado este país en el siglo XXI, una de las fuerzas más anacrónicas y retardatarias, el uribismo,
va a perder el poder en manos del voto popular. En ese desespero están tramando, no están aceptando nuestra invitación respetuosa, honesta, decente, a que Cali lo que necesita es un gran diálogo social y un pacto, sino que están tramando cómo echar el alcalde y cómo poner un alcalde uribista para destruir el movimiento popular a fondo y para poner los jurados de las mesas de votación del año entrante para robarse las elecciones. Ese es el gran peligro inminente, que ante un cálculo electoral desesperado podría llevarnos de nuevo a la zozobra, a la violencia, al enfrentamiento.